un día especial porque tenemos aquí en la iglesia de Maní la visita de Salet, que tiene 18 años. Bienvenida, Salet. Ciara, que tiene 16. Jade, que tiene 11 años. Bienvenida, Jade. Hani, que tiene 16. Paulina, que tiene 14 años. Y Raúl, que tiene 14 años. Es sorprendente, Dios. ¿Sabes por qué me sorprende? Porque hoy el tema es para niños y para los papás de los niños y para los hermanos de los niños. Así que hoy es un tema especial. Ahora entendí que Jade tenía que estar aquí porque este tema es para niños y para los no muy niños. Así que vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Él no muere. Ese es el tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a entender hoy? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Para entender la vida, para captar la vida, para nosotros estar conectados con la vida, es necesario que nuestra mente esté abierta al conocimiento de Dios. Una de las cosas más importantes y más necesarias y más indispensables es el conocimiento de Dios. El autor de casi toda la Biblia, del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. Y él dice que no existe mayor conocimiento que el conocimiento del amor de Cristo, que rebasa a cualquier conocimiento, rebasa los conocimientos de astronomía, de matemáticas, de ingeniería, de arquitectura, de medicina y de todas las ciencias. El conocimiento del amor de Dios rebasa a todos, porque este conocimiento, el conocimiento del amor de Cristo, nos lleva al cielo. En cambio, los otros conocimientos nos sirven para vivir aquí en la tierra. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios a través de la palabra. Dios es muy bueno. Todos nosotros fuimos creados por Dios y todos tenemos una cabecita y todos tenemos la capacidad de leer y Dios nos da la capacidad de entender su palabra. Así que hoy rogamos al Espíritu de Dios que nos alargue la visión, que nos profundice la visión, que haga que nuestra visión mire hacia el cielo para que esta palabra sea entendida por Jade. Bienvenida, Jade. Vamos a comenzar. El primer término que nosotros vamos a entender es Dios. ¿Qué significa Dios? Es una palabra tan común, es una palabra tan escuchada por Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios que no llegó Beri. Gracias a Dios que no pasó nada. Dios es bueno. Creo en Dios. Por un lado, mucha gente habla así de Dios y por otro lado hay gente que dice, Dios no existe. Yo no creo en Dios. Dios, si no lo veo, quiere decir que es irreal. Dios significa todo. Dios significa grande. Dios significa poderoso, deidad suprema, eterno, Señor. Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador. Pero vamos a desglosar qué es Dios, quién es Dios, para que esta palabra quede grabada en nuestro cerebro. Algo que hemos escuchado demasiado, al menos yo le escucho demasiado. Ay, Diosito, gracias. Gracias a Diosito. Diosito es bueno. Y el decir Diosito es una ofensa. ¿Por qué? Porque el Dios real, verdadero y único no es chiquitito. Es un Dios grande, exageradamente grande. Entonces decir Diosito no es adecuado, porque Dios no es Diosito. Es que de cariño, no. Es un Dios grande,
y debemos aprender a hablar con respeto de Dios, y esperemos que este tema nos ilumine el entendimiento. No es correcto hacer chiquito a Dios. Es incorrecto limitar a Dios. Porque Dios quiere que lo reconozcamos y Dios quiere que lo conozcamos para que no inventemos características que Él no tiene. Uno de los pecados más grandes, dice la palabra, que es hablar contra Dios, la blasfemia. Es ofender a Dios, es insultar a Dios, atribuirle a Dios lo que Él no ha hecho o atribuirle a Dios lo que Él no ha dicho. Vamos a empezar con características de Dios. Vamos a leer Isaías 40:28. Vamos a ir leyendo para acá. Y le voy a pedir a Paulina que lea. Ayuda a la lluvia a buscar el texto. Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren, acá hay una pregunta. Hablamos al principio que todos de alguna manera hemos hablado de Dios. Y aquí el profeta Isaías dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Ahí, aquí vamos a la primera característica, eterno. Es la primera característica. Pero vamos a ver qué significa eterno. ¿Saben qué significa eterno? Que Dios no nació. Y como no nació, Él no va a morir. Por eso el tema se llama Él no muere. ¿Alguno de ustedes aquí ha nacido? Sí. Todos. ¿Alguno de aquí no va a morir? Todos hemos nacido y todos moriremos. Hubo una época en que nosotros no existíamos. Entonces Dios nos formó, nos creó, nacimos. Pero a Dios nadie lo formó. A Dios nadie lo hizo. Él quiere decir existente, existencia, autoexistente. Y como no nació, Él no muere. Nunca va a morir. Él no tiene fecha de cumpleaños. No puede estar relacionado con una fecha. Lluvia, ¿cuándo naciste? El 5 de enero. Paulina, ¿cuándo naciste? El 29 de octubre. ¿Cuándo naciste, Raúl? Todos tenemos una fecha de nacimiento. Dios no tiene fecha de nacimiento. Él no tiene principio y por lo tanto no tendrá final. Eso quiere decir eterno. Que Él no puede morir. Es el único, óiganlo, de todos los seres vivientes, de todos los seres vivos que han existido desde la historia de la humanidad, del primer hombre Adán, hasta el día de hoy, el único que no nació es Dios. El único que no tuvo principio y no va a tener final es Dios. Eso quiere decir eterno. Por lo tanto, Él no puede morir. Él nunca, jamás morirá. Y sin embargo, nosotros todos moriremos. Todos vamos a morir. Todos. No hay ser humano que viva más de 1000 años. Y Dios no tiene tiempo. Dios se sale del tiempo, es atemporal. Él no es afectado por el tiempo y tampoco es afectado por el espacio. Él no tiene límites. No sé si estamos entendiendo. Esto es importante entenderlo, hermanos. Preciosas mujercitas y varones. Dios es eterno. ¿Qué significa, lluvia? Eterno. Para siempre. Para siempre. Que no tiene principio y
y que no tiene fin, que no tuvo inicio, que nunca muere. ¿Nos queda claro? Eso quiere decir eterno. No hay nadie más eterno. Los ángeles no son eternos porque tuvieron un principio. Ahora, la palabra correcta para ángeles son perpetuos. La palabra correcta para la vida eterna es vida perpetua. Se va a alargar perpetuamente nuestra vida cuando obedecemos a Cristo. Dios no tuvo fecha de nacimiento, por lo tanto no tiene fecha de muerte. ¿Nosotros vamos a morir algún día? Segurísimo que sí, pero Dios no. Entonces, esta característica es única de Dios, la inmortalidad. Él no muere. Él es eterno. La muerte no lo puede matar. No puede morir porque Él es la vida misma. Asombroso, asombroso. Todos nacemos y todos moriremos, pero Dios existe para siempre. Esa es la primera característica. Ahora, Hani, nos busca, por favor, Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Acá dice que Dios es espíritu. Un espíritu no lo podemos ver. Un espíritu, escúchenlo, no lo podemos tocar. Un espíritu no lo podemos sentir. Óiganlo bien. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir. Él es invisible. ¿Y por qué es invisible? ¿Y por qué es espíritu? Porque volvemos a lo que decíamos. Él no está regido por el tiempo ni por el espacio. Él está en todos lados. Esta es una característica única de Dios, que puede estar en todos lados. Y que Él no está influenciado por el tiempo, es asombroso. Nosotros estamos influenciados por el tiempo, claro. A medida que pasa el tiempo, nacemos, crecemos, algunos se reproducen y luego morimos. Dios no nace, Dios no crece, Dios no se reproduce y Dios no muere. Dios no crece porque es tan grande que ya no necesita crecer más. Está en su máximo tamaño, el máximo tamaño, enorme y grande. Tampoco se reproduce. Es un Dios, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algunos dicen, pero no entiendo cómo 3. ¿Cuántas humanidades hay? Una. ¿Cuántos individuos? Millones. Una humanidad y muchos individuos. Una deidad y 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios es eterno, no muere. Dios es espíritu invisible. Y vamos a ver otra característica. Isaías 40:28, el mismo verso en lluvias así. Entonces la mujer dejó su... No, Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren estas características asombrosas.
¿No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? Que no se fatiga, que no desfallece. Buenas noches. Hola, Mario. Hola. Buenas noches, Margarita. Pueden pasar para acá. Vengan por aquí. Hola, hola. ¿Y qué? Hola, mira, y querías un galanazo. Acomódense, acomódense. Bienvenidos, bienvenidos. No desfallece, no se cansa. Esto es algo impresionante, hermano. Impresionante. Dice en este mismo versículo que los muchachos, por muy jóvenes que sean, se cansan. Los niños que tienen mucha energía se cansan. Todos nos cansamos y necesitamos dormir. Pero Dios no se cansa. ¿Necesita dormir Dios? ¿Jade, necesita dormir Dios? No. ¿Necesita un masaje Dios? No. No desfallece. Él es la vida misma. Él es la energía plena. Él es la fuerza misma. Es la fuerza activa misma. ¿Entendemos esto? Y algo sorprendente, Malaquías 3:6. ¿Nos ayudas, Raúl? Malaquías 3:6. Denle la Biblia a Raúl. Malaquías 3:6. Porque Dios Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Porque Dios Jehová no cambia. Esta es una característica que nos debe regocijar, que nos debe llenar de alegría, que no cambia. ¿Qué quiere decir inmutable? Esto lo dijimos, no nace, no crece, no se reproduce, no muere, no enferma, no envejece, no tiene achaques, no le salen canas. Dios lleva años, siglos, antes, mucho antes que el cielo y la tierra, mucho antes que los mares, mucho antes que todo, mucho antes que el sol, mucho antes que el aire, mucho antes que el fuego, mucho antes que todo, que las estrellas. Dios ya existía, Dios ya estaba. Y Él no envejece, Él no se arruga, Él no le da Alzheimer, Él no pierde la memoria. Él es el mismo, Él no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Porque volvemos, Él no está influenciado por el tiempo, Él no está influenciado por el clima, Él no le afecta ni el calor, ni el frío, ni las lluvias, ni los huracanes. No le afecta el clima. No, es algo que debemos entender. Porque pasa que todos hablamos de Dios como si lo conociéramos. Y nos expresamos de Dios como si supiéramos mucho de Él. Y muchas veces no entendemos cuáles son esas características que le hacen ser Dios. ¿Estamos entendiendo, preciosas muchachitas? Entonces, Él no se fatiga con cansancio, Él no desfallece, Él no enferma, Él no necesita medicamentos. ¿Y nosotros enfermamos? Sí. ¿Nos cansamos? Sí. ¿Desfallecemos? ¿Necesitamos dormir? Claro, hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Dios siempre ha estado y estará despierto. Wow. Despierto todo el tiempo. Desde que Él existe, está despierto. Está viendo. Está oyendo. Esto es algo impactante. Dios no necesita vitaminas. Él es la fuerza misma. Vamos a ver otra característica. Salmos 139, versículo del 1 al 4, y le voy a pedir a Luciano. Salmos
139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Esto es asombroso, maravilloso, sorprendente. Dios lo sabe todo, todo, todo. Dios lee todos los pensamientos. No hay nada que Dios ignore. No hay nada que Dios pueda aprender. No hay nada que alguien le tenga que enseñar a Dios. No hay nada, escúchenlo, todo, 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 todo lo sabe. ¿Y nosotros? ¿Lo sabemos todo? ¿Necesitamos aprender? ¿Necesitamos ser enseñados? ¿Necesitamos ser corregidos? ¿Necesita corrección Dios? ¿Necesita consejo Dios? Todo lo sabe, no hay nada que ignore. Todo, todo lo sabe. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que está pensando Ciara. Sabe lo que están pensando cada uno de nosotros. Y sabe lo que está pensando cada persona en todo el mundo. No hay nada que Él no sepa. Su memoria es exagerada, exageradamente grande. Y no se llena su memoria. Y no está limitada. Porque Él no cambia. Nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Mateo 10:30, y le voy a pedir a Ciara que lo lea. Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Ciara, ¿sabes cuántos cabellos tienes? Salet, ¿sabes cuántos cabellos tienes? ¿Alguien sabe aquí cuántos cabellos tiene? Pues Dios sí lo sabe. Dios sabe cuántas estrellas tiene el universo. Todos los cabellos están contados. Dios tiene el control. No sé si entendemos la capacidad extraordinaria de Dios. Números que nosotros ni nos imaginamos. Él se sabe todo, todo y todo. Por lo tanto, Dios conoce todo de ti y de mí. Conoce cada átomo de nuestro cuerpo. Conoce cada célula de nuestro cuerpo. Cada partícula. Conoce cada molécula, cada elemento. Todo lo que hay adentro de nosotros, Dios lo conoce. Y lo conoce perfectamente. Él no necesita estudiar medicina. Él no necesita estudiar nada, ni zoología. No necesita. Él lo sabe todo. Sabe cómo funciona nuestro corazón. Sabe cómo funcionan nuestros órganos. Sabe cómo funciona nuestra mente. Sabe cómo funciona nuestro hígado. Su memoria es incomprensible. Y como lo sabe todo, Él no se equivoca. Él no se equivoca. Y como lo sabe todo, Él no falla. Él no comete errores. Él no se confunde. Y como lo sabe todo, a Él nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Si el hombre dijera, vamos a engañar a Dios, ¿cómo? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia?
A donde vaya, ahí está Dios. Ahí está observándonos, ahí está viéndonos, ahí está escuchándonos. Entonces no hay lugar donde no pueda entrar Dios. No hay nada que Él ignore y no lo podemos engañar. Aunque todos nos pongamos de acuerdo para ponerle una trampa a Dios, ¿qué haríamos? Nada. ¿A nosotros nos pueden engañar? Fácil, porque no conocemos la verdad. A medida que vamos entendiendo la palabra, la verdad, vamos a ser, ya no nos vamos a dejar engañar. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Vamos a ver otra característica. Seguimos con Salmos. Bueno, ya lo leímos en el Salmo 139, 7, 9. ¿A dónde huiré? Vamos a leerlo otra vez. 139, Patricio, versículo del 7 al 9. 139, Salmos 139, versículo 7 y 9. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Amén. Esto es algo sorprendente. Dios está aquí, ¿lo creemos? Dios está en el cielo, ¿lo creemos? Dios está en Oshkuskap, ¿lo creemos? Está en Tikul, ¿lo creemos? Está en todos lados, al mismo tiempo. Yo estoy en Mérida, ¿verdad o mentira? Mentira, estoy en Maní. Yo no puedo estar en Mérida y al mismo tiempo en Maní. Tú no puedes estar en Tikul y al mismo tiempo en Maní. Porque nosotros no somos omnipresentes, pero Dios está en todos lados. En todos lados. Ahora bien, escuchen esto. No hay ningún lugar en el que Dios no pueda entrar. Pero, ahí viene un pero. ¿Está en todos los corazones, Lluvia? ¿Sí? Escuchen. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Cuñado, ¿nos ayuda? Luis? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, está hablando del corazón, porque Dios puede estar en todos los corazones al mismo tiempo, pero Él no entra sin que le abran la puerta. Él toca. Así que Él no está en todos los corazones. Está en los corazones que le dejan entrar. Está en los corazones que le dicen, Señor, te necesito, ayúdame, vive en mí, Señor. Está ahí, pero no hay lugar donde Él no puede estar. Entendemos esto, pero Dios no va a entrar donde no lo invitan a pasar. Y esto que nos quede muy claro. No hay ningún lugar chico donde Dios no puede entrar. No hay ningún lugar restringido. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que está al alcance de todos. Al alcance de todos. Solo tenemos que clamar a Dios. Solo tenemos que decirle, ayúdame, Señor, te necesito, quiero conocerte más. Y Dios va a responder. Y Dios va a escuchar. ¿Saben cuál es la oración que escucha Dios? Dios no escucha a todos, no. La Biblia dice que no escucha a todos. La única oración que escucha de aquellos que no le obedecen es la oración del perdón. Es la oración del arrepentimiento. Así que Dios quiere que todos nosotros acudamos a Él en busca de perdón para que nos reconciliemos con Él. Ahora, Dios es tan grande. Si la creación de Dios es grande, ¿cómo es el creador? Más grande. Si el universo es grande, Dios es más grande. Gracias a Dios por existir.
Y es tan grande Dios, pero tan sencillo Dios en el sentido de carácter, tan humilde, es alcanzable. Gracias a que está en todos lados, no necesitamos ir al cielo para hablar con Dios. Dios está al alcance de nosotros si queremos acudir a Él. Dios todo lo puede. No hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer. Él, Dios, lo puede todo. Nosotros lo podemos todo, ¿verdad que no? Yo no puedo brincar 1 metro. Ya no puedo correr como antes. Pero Dios lo puede todo. Dios puede. Y algo sorprendente, que Dios puede crear. Y aquí es importante entender que crear es hacer de la nada. Crear es hacer lo que no existe. Antes que el mundo exista, antes que el universo, antes que las estrellas, antes que el sol, Dios ya estaba. Él ya existía. Y Él fue creando de la nada. De la nada. ¿Con qué creó Dios? Con su palabra. Y es el único ser creador. Dios se ha dado a conocer. Escuchen esto. Dios se da a conocer. De 3 maneras se da a conocer. A través de la creación, esto lo hemos hablado muchas veces. Paulina, ¿existen los carpinteros? ¿Por qué? Porque existen las mesas. Hani, ¿existen los modistas? Sí. Porque existe la ropa. ¿Existen los zapateros? Sí, existen los zapatos. ¿Existe Dios? Sí. Porque existen los cielos y la tierra. Entonces Dios se da a conocer a través de su obra, a través de su creación. También se da a conocer a través de su palabra. Y esto es asombroso. Hay personas que niegan que la palabra escrita es inspirada por Dios. Para muchos la Biblia fue escrita por hombres, pero no. La Biblia es palabra de Dios. Dios se da a conocer a través de esta biblioteca, porque tiene 66 libros. Entonces, Él se da a conocer a través de la Biblia. Y también se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre. Dios mismo se hizo chiquito, se hizo humano, renunció un tiempo a su deidad y se manifestó en forma de hombre. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que hizo los confines de la tierra? Él es el que hizo todo lo que vemos. Y que solo hay un ser creador, uno solo. Nosotros no podemos crear nada. Lo que nosotros hacemos es transformar lo creado. Característica número 6. Dios es santo. ¿Esto qué significa? Que Dios no hace nada malo. Nada malo. Que en Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad. En Dios no hay corrupción. Él nunca hace nada malo. Karina, ¿puede hacer lo malo Dios? ¿Puede hacerlo malo? Sí. Sí, lo puede hacer. Dice la Biblia que es omnipotente. ¿Puede robar? Sí. Sí, pero no lo hace. O sea, Dios puede hacer lo malo, pero no lo hace. ¿Entendemos esto? Él nunca hace lo malo. Él no hace nada malo. Él no hace la maldad. Al contrario, Él odia el pecado. Dios no causa problemas, los resuelve.
Dios no miente. Él habla la verdad. Dios no manipula. Dios no chantajea. Dios no presiona. ¿Verdad que nosotros manipulamos? ¿Verdad que nosotros a veces chantajeamos? ¿Verdad que muchas veces engañamos? ¿Verdad que decimos mentiras? Pero Dios no hace nada malo. Por eso Él es santo, Él es santo, Él es santo. Él siempre hace lo bueno. Dios, escuchen, nos da fuerzas. Él no nos quita fuerza. Dios nos provee, Dios nos sustenta, Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Él no se agota. Él es la fuente inagotable. No se agotan sus fuerzas. No sé si entendemos. Él nos puede cuidar porque Él no duerme. No se dormirá el que te guarda. Porque Él es Dios. Dios tiene autoridad sobre todo. No necesita de nadie. No necesitó de nadie para crear el universo. No necesitó de nadie ni de nada para hacer todo lo que vemos. Y nosotros necesitamos todo lo que Dios ha creado. Necesitamos todo, todo. Este tema es para que nosotros reflexionemos sobre quién es Dios. Dios hace funcionar el universo. Ahorita está funcionando el universo, está funcionando la vida, estamos funcionando nosotros, estamos oyendo, viendo, hablando. Nosotros no sustentamos nada y Dios sustenta todo. Nosotros no necesitamos, Dios no nos necesita y nosotros sí lo necesitamos. Nosotros necesitamos de toda la creación, necesitamos el aire, el agua, el fuego, la lluvia, necesitamos elementos, pero Dios no necesita nada. Dice el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Todo esto que estamos hablando está escrito aquí en la palabra de Dios. Dios se quiere dar a conocer. Y nuestra mente pequeña no puede comprender a Dios. Dice la palabra que su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay nadie más inteligente que Dios. No hay nadie más sabio que Dios. No hay nadie que entienda al 100% a Dios. Si nuestra mente entendiera a Dios, ya no sería Dios. Nuestra mente es chiquita. Ahora bien, algo que debemos tener claro, Dios es único, con tantas características únicas. El único ser con estas características sorprendentes. Y ahí viene otra característica de Dios. Que Dios oye, que Dios habla, que Dios ve, que Dios siente, que Dios se mueve, que Dios decide, siente ira, siente gozo, tiene deseos. Dios tiene amor, Dios es amor, Dios está vivo, Dios es la vida. Por lo tanto, Dios es una persona. Dios es alguien, no es algo. Dios no es una idea. Dios no es un pensamiento. Dios no es una figurita. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Dios no es un concepto. Dios no es un dibujo. Dios no es algo. Dios no es una cosa. Dios es una persona con una inteligencia superior y una sabiduría extraordinariamente excepcional. Es alguien muy grande, muy grande, muy grande. ¡Wow!
sorprender. Ahora bien, ¿y nosotros qué somos? Nosotros somos una creación maravillosa de Dios. Seguimos con el Salmo 139 y le voy a pedir a Salet, por favor. Vamos al Salmo 139, versículo del 13 al 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hasta el 15. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Este es un salmo poético hermoso. Tengo una amiga que está embarazada y dice ella que 2 centímetros tenía su bebé y estaba completamente formado. Completamente formado. Y luego volvió y ya tenía 6 centímetros y dice que en el ultrasonido veía cómo se estiraba, cómo estiraba sus pies. O sea, una cosa sorprendente. Ahora, escuchen esto impresionante. Yo he ido a muchos velorios, pero un velorio me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque el muchacho, al ver muerto a su papá, agarró el cadáver y le dijo llorando: papá, papito, no te vayas, te voy a comprar tus panuchos, de verdad que te compro tus panuchos. Llorando el muchacho toda la noche con el cadáver. Entonces yo me acerqué y le pregunté por qué. Porque el papá era una persona alcohólica y su hijo lo rechazó siempre. Entonces que el papá le decía a su hijo: hijo, por favor, anda a comprarme unos panuchos, tengo muchas ganas de comer panuchos. Y el muchacho le decía, no le hacía caso. Entonces, ya que muere el papá, el muchacho le dice: papito, por favor, no te vayas, no me dejes, yo voy por tus panuchos, yo quiero ir por tus panuchos. Y por más que lloró y lloró, ¿saben qué? No pudo hacer nada. El hombre murió. O sea, ¿qué podemos entender esto? ¿Cuánta gente ha muerto? Que el hombre no puede dar vida. Y acá viene algo importante, escúchenlo. La vida es individual, la vida es personal. Aunque todos nos unamos y soplemos un cadáver, ¿va a pasar algo? No pasa nada. Porque nosotros no podemos dar vida. Yo no puedo dar un poco de mi vida a un cadáver. La vida es única, la vida es personal, la vida es individual. El hombre no da vida. Aunque tenga vida el hombre no da vida. Solamente un ser puede dar vida. Y lo dice en Génesis 2:7, que dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su interior aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí todos tenemos vida. Una vida, no 2 vidas. El hombre muere una sola vez. Y es Dios quien nos concede la vida. Es Dios quien nos da la vida. La vida es un regalo. La vida es un don divino. La vida es el aliento de Dios en nuestro interior. Porque Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y somos obra maravillosa del Omnipotente. ¿Dónde podremos conseguir vida? ¿Alguien podrá detener su muerte? ¿Alguien podrá llegar tarde el día de su muerte? Existimos, oímos, hablamos, nos movemos, sentimos, decidimos, pensamos, porque tenemos vida. Así que, aunque nuestros padres no nos hayan planeado, Dios sí nos planeó. Escuché a un doctor decir que cuando
escuchen esto, cuando se va a fecundar el óvulo, hay 30 millones a 60 millones de espermatozoides alrededor. Y cuando entra el espermatozoide, ocurre como un estallido, como que lo metan así. Y en el momento que entra uno o dos, porque hay gemelos, se endurece tanto la pared del óvulo que ya no puede entrar ni uno más. Solamente un espermatozoide. Y ese espermatozoide eres tú, Ciara. Y eres tú, Salet. Y eres tú, Jade. Y eres tú, Paulina. Y eres tú, Jani. Un espermatozoide. Oigan. Porque si fuera otro, no serías tú. Así que la probabilidad de que naciéramos es muy poco. La probabilidad. Es un milagro de Dios la vida. Ya no nos da tiempo. La próxima semana vamos a continuar porque ya se nos acabó el tiempo. Lo interesante aquí es que entendamos que la vida viene de Dios, que Él da vida, la vida es un regalo, es un milagro, es una obra maravillosa, es algo muy complejo que Dios otorga y que ya la tenemos. Pero un día entregaremos el aliento. Un día Dios nos dirá, hoy me entregas tu alma. ¿Qué haremos entonces? ¿Será que Dios nos dio la vida para la droga? ¿Será que Dios nos dio la vida para el alcoholismo? ¿Para la fornicación? ¿Para el homosexualismo? ¿Para el lesbianismo? ¿Nos dio la vida para la corrupción? ¿Para la mentira? ¿Para el chisme? ¿O nos dio la vida para que le adoremos? ¿Para que le exaltemos? ¿Para que nos postremos a sus pies? ¿Para que le conozcamos? Dios quiere bendecirnos más de lo que ya somos bendecidos. Dios quiere tener una relación directa con nosotros. Y Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Él no muere. Vamos a darle gracias a Dios y que debemos respetarlo, admirarlo, valorarlo, darle el lugar que Él se merece y no subestimarlo y no limitarlo y no hacerlo pequeño. Que nos dé vergüenza mentir, que nos dé vergüenza robar, que nos dé vergüenza fornicar, que nos dé vergüenza hacer chisme, pero que nunca nos dé vergüenza adorar, alabar, conocer, que nunca nos dé vergüenza aprender más sobre Dios, porque es su voluntad y para eso Él nos creó, para adorarle y alabarle. Cuñado, ¿puedes hacer la oración por esta palabra? Claro. Vamos a ponernos de pie. Y démosle gracias a Dios por esta bendita palabra que hay de mucho entendimiento. Y sabemos que la creación viene de Dios y nosotros somos creación de Dios. Amado Padre, en esta noche, Señor, me resta darte gracias, Padre, por cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor, de estas almas nuevas que han llegado aquí a tu casa, Padre. Que tú las bendigas, que tú les abras el entendimiento y que esta palabra quede sembrada en sus corazones y que de esta forma termine. Amado Padre, te pedimos que tú los tomes de la mano y que tú seas el camino a seguir para ellos, Padre, que son jóvenes y necesitan de ti, al igual que todos necesitamos de ti, Padre. Me resta darte gracias y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Amén.